El director para la Fundación para la Libertad de Prensa ha señalado que simplemente sería quitar esos apartes, que simplemente sería acogerse a lo que dice el fallo, simplemente retirar esos fragmentos. Pero Natalia, ¿no cree usted que las salas de redacción quizá están fallando o en el caso de Semana estarían fallando al momento de tener un filtro para la información? En este caso, no cometer el mismo error dos veces. No es la primera vez que la periodista que trae a colación todo este tema y toda esta polémica hoy comete este error. Yo creo que volvemos al mismo tema. ¿Qué es la noticia? ¿Para qué estoy informando? No. ¿Por qué estoy informando? El gran problema con Vicky Dávila y que me suscitó la columna de hoy es que ya ha cometido muchos errores como estos. Evidentemente el fallo, yo estoy de acuerdo con Jonathan Bock en que esto termina de alguna manera fregándonos a nosotros los periodistas, pero el problema es que se puede censurar de esos apartes. No puedes exponer la vida de menores de edad. Ya le pasó y le pasó incluso con el ex candidato a la alcaldía Holman Morris, que en medio de un proceso que se estaba viviendo político y que tenía tintes judiciales, ella reveló la información sobre uno de sus hijos, sobre los dos, sobre sus dos hijos, pero uno de ellos era menor de edad. Entonces volvemos al mismo punto. Cuando pasó lo del ex viceministro Ferro, tuvimos un problema muy grande porque evidentemente se centraron en qué era importante en esa noticia. Lo que era importante en esa noticia no era la orientación sexual del ex viceministro. Lo que era importante ahí era el entramado de corrupción y de prostitución al interior de la policía, y esa es la hora en donde no hay culpables sobre eso. Entonces, claro que sí, las redacciones a veces pecamos, pero para poner un ejemplo, y curiosamente también está involucrado Revista Semana, en Publimetro tuvimos un manejo de un caso así, con una conversación filtrada de Francisco Santos, embajador en Washington, y que hablaba con la ahora canciller Claudia Blum. Y en muchos momentos, incluso el hijo del embajador se enojó porque decía que estábamos vulnerando su privacidad, pero en ningún momento él hablaba ni sobre su vida médica, ni sobre la ubicación de sus hijos, ni en nada que pusiera en riesgo la integridad de las personas. ¿Qué pasa con el caso Monsalve? Y eso creo que es lo que es importante. Más allá de la conversación, que yo estoy de acuerdo en que a Semana se le están vulnerando algunos derechos, es que ellos también vulneran derechos queriendo vender una chiva amarillista y sensacionalista, en donde se entregan detalles sobre la vida médica de la mamá de Monsalve, sobre dónde trabaja de Monsalve, que es un testigo, y ya sabemos qué pasa con muchos de los testigos en los procesos judiciales en este país. Terminan muertos o se toman una botella con cianuro, y esto termina, ¿sí?, poniendo en riesgo y en evidencia en dónde están esos testigos y cómo atacarlos personalmente. Entonces, las redacciones sí tenemos que serlas, y más allá de preguntarnos para qué quiero informar esto, es por qué, ¿sí? Y del por qué se desprenden muchas cosas que voy a mencionar rápidamente. Se desprende la ética periodística, la importancia para una audiencia, y además qué es importante la audiencia y qué es importante, aparte de lo de la reserva sumarial, porque yo soy periodista, no me sirve la reserva sumarial, pero en este caso sí es importante la integridad de las personas a quienes entrevisto y de las que estoy informando, por no ponerlas en riesgo. Es simple ética. Usted toca un punto muy importante, Natalia, y es algo al que le quiero también preguntar a Cielo: ¿hasta qué punto puede llegar la reserva en un proceso? Este es un proceso que obviamente es de índole nacional, toca a un expresidente de la República, tiene detenido al mismo expresidente de la República, pero ¿hasta qué punto puede llegar la reserva en todo el material probatorio? Hablamos de interceptaciones, hablamos de los testigos, hablamos de las declaraciones de diferentes personas, pero ¿cómo hacer para que estos casos tan importantes y que generan bastante controversia en la opinión pública tengan la verdadera reserva y no tengamos estos casos simplemente por vender la chiva o por querer likes? Estamos básicamente perjudicando personas que no tienen nada que ver con esto. Pues Andrés, yo creo que ahí la cuestión que hay que ponderar es hasta qué punto prima la libertad de ser informado o la libertad de informar sobre el sentido de que se haga justicia, por ejemplo, en un proceso. Si esa información y esa revelación que se hace
antes de que hayan corrido ciertos términos dentro de una investigación, puede llegar a torpear el curso de esa investigación de manera alguna a favor o en contra de la persona que está siendo investigada, pues yo creo que ese sería un límite racional a esa reserva sumarial, porque precisamente pues se supone que, por eso se llama reserva del sumario, hay unas piezas que sencillamente tiene que valorar la justicia en unos términos, dar la oportunidad de una contradicción debida, etcétera. A mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, dentro de esta acción de tutela se le llama también a la fiscalía y la fiscalía dice, no, yo no tengo nada que ver porque esto se reveló antes de que me llegara el expediente. Entonces, digamos que antes de que aboque incluso la justicia misma el conocimiento de algunos hechos o de algunas pruebas, pues yo no sé hasta qué punto sea válido el hecho de que se revele. Yo no estoy hablando, por ejemplo, de la inviolabilidad de las fuentes que tienen los periodistas, de que tengan que comunicar cómo obtuvieron la información y eso, porque eso, digamos que eso no es discutible. Lo que sí habría que mirar es hasta qué punto el periodismo puede, digamos, en ciertos momentos entorpecer un poco o permitir que entorpecer o facilitar que, digamos, se tergiversen o que no se manipulen las pruebas de una manera que no se logre a un ideal de justicia que yo creo que también primaría sobre la posibilidad de ser informado o de informar. Y una cosita un pequeño comentario en cuanto a la compulsa de copias que se hace a la fiscalía. Digamos, yo no conozco a la juez, yo me baso en un fallo. Yo creo que cuando uno habla en abstracto, hablar de censura, por ejemplo, pues en principio uno ve el titular y dice, sí, si lo ordenaron esto, la están censurando. Yo adhiero a los comentarios tanto del director de la FLIP como de Simón, que eventualmente hubiera podido la juez de pronto ser un poquito más proporcional en el sentido de ordenar que se retiraran los apartes determinados donde se estaba violentando ese derecho a la intimidad y no toda la comunicación. Pero por otra parte, esa compulsa de copias se da es en razón de que a lo largo de esa acción se demuestra que hay una eventual comisión de delitos, digamos, y él no es el juez competente para resolverlo. Y tampoco se puede quedar como con esa información y hacer caso omiso. Digamos que hay una solicitud de parte del accionante, hay unas pruebas ahí que demuestran eventualmente haber pasado ciertos límites ya de los derechos fundamentales, hablar de delito, y él no es el competente, lo remite al competente. No veo yo ahí como una mala intención o un ánimo más allá de censurar el periodismo. O sea, yo creo que hay que ser cuidadosos también en como no presumir. Cuando los fallos nos gustan, entonces acatamos y estamos contentos y los celebramos. Y cuando no nos gustan, hay como una tendencia a presumir como una cierta mala fe del juez o unas ganas del juez de sobrepasarse pues en sus atribuciones, que yo no creo. Para eso también hay la posibilidad de una impugnación, habrá una segunda instancia que confirmará o no el fallo de primera, si esa impugnación, por ejemplo, no están de acuerdo los accionados o el accionante puede ir eventualmente a una revisión ante la Corte. Todos los fallos van de oficio ante la Corte y ella selecciona algunos para sentar jurisprudencia y pues para unificar, si se quiere, los criterios. Entonces yo creo que no hay que tampoco como ser como tan alarmistas en cuanto hay un juez que yo creo que hay que leer el fallo, está a mi juicio debidamente argumentado en derecho, punto por punto se está demostrando por qué se habla de una vulneración de un derecho a la intimidad y pues yo creo que la invitación casi que sería a leerlo porque yo creo que es un fallo convincente y esperemos a ver qué deciden en impugnación, pero para mí está muy bien fundamentado. Pero sí, ¿no cree usted que de pronto el juez sí falló haciendo la compulsa o enviando también parte a la fiscalía en el tema de las fuentes? Pues sabemos que hay una protección gigante de las fuentes en el periodismo, lo ha dicho la Corte Constitucional, no es la primera vez del cual la misma Corte se ha quizá dado a conocer o ha dado un concepto frente al tema. ¿No cree que usted que el juez falló en ese punto? Andrés, yo lo que veo es que se envía en cuanto a la posible vulneración de la reserva del sumario. Lo de las fuentes no lo veo, o sea, porque hay un respeto por las fuentes y nadie obliga al periodista a que revele sus fuentes, o sea, ahí se habla de la eventual comisión de delitos en cuanto a haber revelado información que era reserva del sumario, pero salvo que se me haya pasado algo, no vi lo de las fuentes como parte de lo que se remitía a la fiscalía, no.
Acá lo tengo. En virtud de la vulneración de la reserva sumarial, por lo menos en lo que respecta a la interceptación de comunicaciones que ordenó la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia y que fueron publicadas por los periodistas, se procederá a compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue si en el desarrollo de tal acto se cometió conducta punible alguna. De ser así, se identifiquen los autores o partícipes de la misma. Ahí no se habla de las fuentes. Precisamente ese pedacito donde usted dice que los autores o partícipes de las mismas, estaríamos hablando de las fuentes. O sea, ¿quiénes entregaron esos audios a los periodistas para que esos periodistas lo revelaran? Básicamente, lo que está diciendo el juez es saber quién está detrás de esos audios. Ok, sí, no, ahora ya entiendo, sí que de pronto por indirectamente se esté llegando a las fuentes y que se permita a la Fiscalía como investigar quiénes han sido las posibles fuentes. Sí, bueno, lo que ocurre ahí es que finalmente hay una protección también para el periodismo de no revelar las fuentes y pues la Fiscalía, yo no sé hasta qué punto, sí, de pronto ahí hay una extralimitación de la juez, mira que ese pedacito no lo había puesto así como atención y ahí sería un poquito delicado en cuanto a eso de las fuentes en específico. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.